Ahí les mostramos parte del resumen de las informaciones más relevantes de esta semana, pero hay una que marcó y precisamente a los santiaguinos. Usted lo recordará, es ese día que se generó un caos, es como si todas las plagas de Moisés hubieran llegado a la región metropolitana, que es generado por la rotura de este socavón en Avenida Providencia. Sí, una rotura de una matriz que, bueno, empezó a inundar gran parte de la Avenida Providencia, se metió lamentablemente a los túneles de metro, quedó inutilizada gran parte de la línea 1, justamente entre la Moneda y los Leones, corrígeme Pamela. Desde Los Héroes Desde Los Héroes hasta Tobalaba quedó inutilizado, pero la parte que estaba inundada era Moneda de los Leones, me parece, y bueno, eso en la Universidad de Chile, que realmente eso parecía un río. Que es la porción del metro que absorbe más cantidad de pasajeros, ¿no? Durante las horas punta. Entonces, bueno, fue un caos para las personas que tenían que irse a sus trabajos en la mañana. Después lo mismo pasó en la tarde. Se cerró la Alameda también, recordar eso muy cortito. Se cerró la Alameda porque estaba la marcha de la Confet. Bueno, se juntó todo. Se juntó todo. Fue como la tormenta perfecta. Para hablar un poco respecto de cómo estar preparados frente a esto, qué planes se puede hacer para evitar que a lo mejor una falla en un sector acotado, no sé, de la ciudad genere un caos de este tipo, un caos vial, un caos en transporte, un caos para la gente finalmente. Estamos ahora con Luis Valenzuela del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás? Hola. Hola Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias Pamela, gracias Daniel. Bueno Luis, yo creo que lo primero es, ¿Por en tu pega, por tu expertise, cuando pasan estas cosas, cuando pasó lo que todos vimos, ¿no? Con esta matriz que generó un efecto dominó interesante, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves el efecto, el impacto que puede tener la rotura de una matriz específica en un punto específico de la capital? Bueno, lo primero es el metro navegable, ¿no? Esta imagen, claro, no muy feliz. No, para nada. Del metro navegable, lo estamos viendo allí en imagen un poco la salida del agua a la matriz. Yo creo que igual hace 2 días TVN me entrevistó y mi comentario fue puntualmente a que la ciudad la usamos cada vez de manera más intensa, la usamos más personas y por ende la mantención de ella es sumamente importante. Mantener una mantención al día, mantener toda la infraestructura que tenemos siempre chequeada, siempre vista antes de que se produzcan los problemas, sino que en situaciones de prevención antes de que tengamos estas situaciones como las que vimos aparecer. Y esto lo podemos llevar a varias cosas, ¿no es cierto? Lo podemos llevar a los días de lluvia, cuando los semáforos se cortan, que tal vez son episodios menores, menos grandes como el metro navegable que vimos ahora, pero creo que todas son señales respecto a que la ciudad, con la intensidad que tiene, con el uso que tenemos de ella, muchas ciudades en Chile de hecho, requieren que tengamos una labor de mantención tal vez que no estamos acostumbrados a hacerla. Pero ¿cómo uno puede pensar que, a ver, se rompe una matriz? Nosotros asumimos que el metro tiene una construcción sólida, pero ¿cómo se filtra el agua? Es decir, no solo es un problema de la matriz, que era muy antigua, que tenía falla material, ni del pavimento, sino también de la construcción del metro, que no garantiza la seguridad que debería. Sí. Yo creo que siempre aparecen episodios que no estaban bajo los escenarios tradicionales en los cuales se planifican y se diseñan ciertas cosas, ¿no? Entonces uno no puede decir, bueno, este episodio no existía. Lo que sucede en otras ciudades en el mundo es que parte de la mantención no es solamente arreglar, limpiar, reparar, cambiar, etcétera, sino que es también pensar qué es lo que puede suceder, qué cosa podría suceder y que no estamos preparados o que no la hemos visto. Eventualidades. Eventualidades que obviamente no están puestas en un libro, digamos, que uno puede hacer el check, sino que tiene que pensar en ellas y tiene que poder anticiparlas. Muchas veces uno logra cubrir esas eventualidades, no es un seguro 100%, a veces la eventualidad igual sucede y no la teníamos pensada. Pero es parte de la pega, ¿no? Pero es parte de la pega, y parte de cuando yo me refiero a mantención es eso también, es pensar esas eventualidades, cuáles pueden ser y cuánto estamos preparados, y si no estamos preparados, cómo hacemos un plan de diseño para prepararnos y para implementar eso. Ahora, eso tiene especial hincapié en los puntos más críticos de la ciudad. Y yo creo que ahí ya entramos un poco más de lleno en otras de las preguntas que ustedes hacían, ¿no es cierto?, de este eje, la importancia del eje y cualquier cosa que falla en él, el gran impacto como una especie de efecto dominó que va teniendo, ¿no es cierto?, la ciudad. Este es como un pequeño nervio que falló y el efecto dominó se fue ampliando sucesivamente. Entonces, esos territorios o esos lugares más críticos de la ciudad donde uno tiene que tener este
mirada de mantención y de eventos, de anticipar esos eventos con mayor hincapié, con mayor énfasis, con mayor revisión, ver otras cosas que suceden en otras ciudades en Chile, en el mundo, y ver las posibilidades que eso se replique acá y ver cuánto estamos preparados o no. Tal vez la línea 1, cuando se hizo a mediados de los 70, no tenía previsto esto de una inundación, ¿no es cierto? Han pasado ya décadas, bueno, tal vez es hora que lo veamos. Eso no quiere decir que estuvo mal diseñada, para nada, sino que hay que colocarse en esos escenarios y en las exigencias que se nos piden hoy día. O sea, hay que ser más proactivo y no tan reactivo. Hoy día estamos en la fase de reactivo total. Sí. Cuando hablas de mantención, que es bien interesante, yo creo que es clave eso. Prevención y mantención, ¿cierto? Mantención desde el punto de vista de ¿qué? De las autoridades, por ejemplo, que definen las políticas públicas. Estamos hablando de planos reguladores, estamos hablando de mantención desde el punto de vista, por ejemplo, de empresas privadas como es Aguas Andinas, por ejemplo. Porque hoy día, a todo esto, entre paréntesis, existen tecnologías, por ejemplo, sensores que te van avisando si es que hay una parte de la tubería que se desgasta o no. Da la impresión de que eso no se ha invertido nada. Hay que ver, mira, yo creo que lo interesante ahora, más que sacar el lápiz y apuntar a responsable, es mirar hacia adelante. Yo soy un tremendo positivista y yo creo que en ese sentido hay que ver todos los tipos, digamos, de mantenciones que hay que chequear en la ciudad. Eso no tiene que ver con la planificación, con los planos reguladores. Perfecto. Es decir, la ciudad al final uno la podría tipificar como en 3 grandes áreas, ¿no es cierto? Una, la planificación, otra, la gobernanza, y el otro, la infraestructura y la inversión que hay en ella. Acá estamos viendo el tema de la infraestructura y la inversión que hay en ella, ¿no es cierto? Y dentro de esa, obviamente hay inversión nueva, nuevas líneas de metro, nuevas matrices de agua, etcétera, etcétera, nuevos parques, y lo otro es la mantención de ellos, siempre mantenerlos al día, etcétera, y que estén tal como necesitamos que estén, ¿no? Y yo creo que el tema de la matriz apunta a ese aspecto. La planificación es otra de las esferas de la ciudad dentro de estas 3 grandes esferas que te mencioné, y eso tiene otras preocupaciones que también debemos poner bastante atención, diría yo. Luis, antes de seguir avanzando en el tema de las políticas públicas y cómo finalmente se tiene que planificar esto a futuro, quería ver que tú nos hicieras un análisis de cómo se reaccionó en el minuto. Si fue muy tardío, si en realidad esto fue un caos, era lo que se esperaba, y doy varios ejemplos. En el metro dijeron que con los buses clones no se puede finalmente responder a la alta demanda de transporte, que no es lo mismo que tener el metro funcionando. Lo otro, la gente decía, podrían habernos informado de esto temprano, pero yo me enteré cuando me bajé, no sé, del metro en República. ¿Cómo crees tú que reaccionó esto? Yo creo que no muy bien. Yo creo que no muy bien en el sentido que el aspecto comunicacional, y de hecho en TVN hubo un programa, no sé si fue el viernes, donde había una persona hablando específicamente de este tema, que son cuáles son las estrategias o los protocolos o la eficiencia comunicacional ante estos hechos. Y habían varias entrevistas a personas que decían, mira, yo puedo entender que algo se rompió, etcétera, pero que no me lo comuniquen, que no me lo digan, eso me da rabia, porque no, al final quedo en una sala negra, no sé lo que está sucediendo, no sé qué decisiones tomar, no sé si caminar, no caminar, esperar, preguntar, y al final la gente va preguntando ahí mismo. Entonces el tema comunicacional, mantener informadas a las personas en cualquiera de estos eventos es realmente primordial, y yo creo que de a poco se ha ido avanzando, pero se necesita tener protocolos mucho mejor establecidos al respecto, tanto de quién es el responsable de juntar la información y comunicarla, como también el usuario a dónde tiene que ir a buscar esa información. Hoy día no somos usuarios pasivos, podemos mediante múltiples tecnologías ir a ciertos lugares a buscar la información. La pregunta es, ¿sabemos? O sea, si vamos a entrar a la estación Los Ceros y tenemos que tomar el metro y está cerrado el metro, ¿sé preguntar a quién? Llamo al metro, ¿va a ser ellos que me van a decir? El metro me va a decir, oye, estamos convertidos en un metro navegable, pero no es culpa nuestra, así que no sé cuál es la comunicación oficial que hay que dar, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que también necesita una coordinación bastante importante y muy focalizada en el usuario y en los ciudadanos, que al final necesitan certezas, ¿no es cierto? Certezas con las cuales tomar sus propias decisiones y sus propias iniciativas de, ok, este es mi panorama hoy día en la mañana, pensé que me iba a poder duchar, no me voy a poder duchar, pensé que iba a llegar en metro, no voy a poder llegar en metro, y tomo mis decisiones al respecto. En Chile no existe una central de información interconectada. Me imagino que, por ejemplo, Aguas Andinas con los OST, con el metro y con otras instituciones, cada uno actúa por separado.
No me atrevería a contestarte porque desconozco los detalles, entonces no quiero faltar a eso, pero dentro de como uno ve los hechos, como uno ve las comunicaciones que se dan, las personas que están hablando, da la impresión de que no hay una coordinación al respecto de cuando surge un cierto evento, quién toma la voz comunicacional. Y no me refiero a la voz comunicacional de autoridad, yo me refiero a la voz comunicacional de darle la capacidad de decisión a los usuarios ante una cierta circunstancia, ¿no es cierto? Uno está reaccionando, está tapando el agua, está viendo cómo maneja el tema de la emergencia desde el punto de vista de la infraestructura de la ciudad, pero también hay que dar información a los usuarios para que ellos tomen la decisión. Y eso no necesariamente es la autoridad, digamos. No, Luis, pero yo creo que ahí lo que hay finalmente es que evoluciona más rápido los soportes tecnológicos que las estrategias comunicacionales. Sí. O sea, las estrategias comunicacionales todavía no han avanzado y no están al día, porque los soportes están, o sea, uno puede mandar la información inmediata hoy día. Sí. Las redes sociales, pero el soporte es un medio, ¿no? Sí, claro. Uno necesita a alguien que esté coordinando. Exacto, falta la estrategia comunicacional detrás. Sí. ¿Cuándo lo hacemos, dónde lo hacemos y a quién? Bueno, siguiendo con este tema, lo que quedó súper demostrado ese día, que estuvimos después en el retorno a casa con los santiaguinos, etcétera, es el impacto y la relevancia que tiene Metro hoy día en el sistema de transporte en Santiago. Sí. Se ha convertido en... Si no es la opción que más gente transporta, es la segunda. Son más de 2.5 millones de viajes diarios que tiene el tren subterráneo, que claro, se ha ido expandiendo, se están sumando nuevas líneas, la 3, la 6, que a todo esto, entre comillas, va a tener electrificación por aire, por el techo. Por lo tanto, si es que llega de nuevo a ser navegable, no va a echar a perder el sistema eléctrico. Eso ya es un buen avance, ojalá que no pase. Pero quedó de manifiesto la relevancia de Metro. Sí. ¿Cuáles son las soluciones que se está viendo ahí? ¿Es reforzar Transantiago? Porque finalmente en 10 años no se ha logrado afirmar este sistema de transporte de superficie. Otros dicen que se revive la idea y la discusión se hace cada vez más importante de la línea 7 de Metro, que podría ayudar a hacer una especie de paralelo con la línea 1, incluso una línea circunvalar. A las ciudades, que también restaría un poquito de demanda. ¿Cómo lo ves tú por ese lado desde el punto de vista del futuro de Metro? Mira, yo creo que hoy día más que hablar del futuro de Metro, uno tiene que hablar del futuro de Transantiago. Es un sistema integrado. Exacto. Y hay que verlo de esa manera. Y ese es el futuro de la ciudad. Hay muchas ciudades que han optado por un monosistema o un sistema sobre ruedas o un sistema subterráneo. Yo creo que está claro un tamaño de ciudad de Santiago con la cantidad de población y con los viajes que realizamos en ella. Necesitamos todo tipo de sistema de transporte de la mejor manera coordinada posible. Y necesitamos entender muy bien cuáles de esos modos de transporte son más eficientes para ciertas demandas, es decir, donde hay más gente transitando y que en ese sentido es necesario colocarlo ahí, reforzarlo y duplicarlo a veces. Y otros donde la demanda puede ser menor, es decir, el flujo es menor y uno puede usar otros tipos de tecnología. Volvemos a este tema de los puntos críticos en la ciudad, y este eje es un eje crítico, hay mucho flujo en él, una gran parte del funcionamiento de la ciudad descansa en ese. Entonces yo creo que hay que tomar dos caminos. Uno es tener alternativas a ese eje principal, que es la línea 7 del metro, y pueden haber otras que se pueden diseñar y se pueden mirar desde esa óptica. Es decir, cómo una gran cantidad de flujo de personas pueden bypassear, pongamos ahora entre Tobalaba y Los Héroes, ya que fue el metro inundable, solamente como ejemplo, claro. ¿Cómo pueden bypassear ese tramo? Porque van a llegar a un destino que está más allá para cualquiera de los dos lados y no congestionar ese flujo necesariamente. Esa es una línea. Y la otra línea es sobre el eje mismo, entre Tobalaba y Los Héroes, dado ese tramo que estamos tomando como ejemplo, es duplicar la infraestructura. Es tener infraestructura duplicada y de soporte adicional, cosas de estos eventos y cosas de cualquier otra anomalía que suceda. Y ahí yo creo que hay que mirar cosas que están en carpeta hoy día, ¿no es cierto? Se habla mucho de la línea 7, pero se ha hablado bastante poco del eje Alameda, que también es un proyecto que ha sido lanzado con grandes anuncios, ¿no es cierto? En que hay un diseño urbano sobre la Alameda, pero también están proponiendo 4 líneas de buses sobre ella. Entonces, hoy día con esta emergencia que sucedió, ¿cuánto se sostiene ese proyecto con 4 líneas de buses sobre el eje de la Alameda? Si hubiera servido como un respaldo efectivo ante esta emergencia o no. O realmente necesitamos simplemente duplicar la línea 1 del metro, es decir, tener otra línea 1, no sé cuántos metros más abajo, digamos, sí, en profundidad, recorriendo paralelamente arriba. O sea, hoy día necesitamos 2 líneas 1 de metro en duplicidad. Y eso sucede en bastantes ciudades también. Eventualmente, después de Tobalaba y Los Héroes, en este tramo de ejemplo que estamos tomando, podrán divergir y destinarse a otras partes. Pero yo creo que estos eventos valen mucho la pena para mirar esos proyectos que hoy día se están empezando a diseñar y ponerlos ante el evento de esta emergencia, ante esta situación, y si realmente va a ser efectivo, más allá de además ponerle el flujo adicional que vamos a tener en las próximas décadas.
A mi parecer, un sistema de buses no va a suplir necesidades como las que tuvimos ahora en este evento, ni las demandas futuras. Necesitamos realmente reforzar de manera muy potente este eje central. Ese punto me llamaba la atención, el tema de los buses, porque tú decías que el sistema es integrado. Sí, aquí en Santiago es metro más bus, puede ser un bus alimentador, finalmente uno que te acerca más el metro. Pero finalmente puede haber muchas medidas, puede haber una línea 7, pero ¿qué pasa con el sistema de buses? ¿Va a llegar el minuto en que esto va a mejorar, en que quizás no es que haya más buses, sino que se organice mejor el centro de la ciudad para que no haya problemas o de congestión o que finalmente la gente prefiere el metro y finalmente el Transantiago no esté dando el servicio que tiene que dar? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que se responde de nuevo de dos maneras. Todo esto uno tiene que poder tener varias respuestas, pero no hay solamente una respuesta. Una es coordinar mejor el sistema, hacer las líneas adicionales que hay que hacer, bypassear los lugares que la gente está pasando, pero que va a otro destino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo otro es generar dentro de una ciudad ya del tamaño como el que tenemos, otros centros. Tiene que ser una ciudad efectivamente policéntrica. No todos los destinos tenemos que seguirlos haciendo a las mismas zonas geográficas y eso requiere una planificación e inversión mucho mayor, ¿no es cierto? Y mucho más intencionada, mucho más clara y mucho más potente. Es decir, que hoy día tengamos otros lugares que sean ejes principales o centros o subcentros de la ciudad, de la metrópolis, que finalmente te atraen también viajes a esos lugares y dejas de tener a toda una cantidad de millones de personas todos los días yendo a un punto específico de la ciudad en la mañana y dejando ese punto específico de la ciudad en la tarde. Pero estamos hablando de aquí a 40 años, yo creo, porque ahora está todo concentrado en el centro, las oficinas están en el centro y en este radio como que es el centro de Santiago, Providencia, Las Condes, todo el mundo, no todo el mundo, gran parte de la población tiene trabajos en esos lugares, a no ser que sea una industria, un colegio. Así es de largo tiempo, son 20 años, 40 años, pero hay que empezar hoy día, si no van a ser otros 10 años de aquí a que empecemos a pensar en eso. Y vamos a tener otros metros navegables. Y vamos a tener otros metros navegables. Hay que empezar a pensar así la ciudad. Hay lugares en Santiago en que eso se ha ido dando de alguna manera entre planificación pública e inversión privada, y yo creo que hay que reforzar esos subcentros, y está muy dejado de lado esa idea. Yo creo que hay que empezar a debatirla. Puede ser que surjan nuevas ideas en ese debate o modificaciones de una ciudad policéntrica, pero es absolutamente necesaria. Y hay otras ciudades, Daniel, en Chile que también es importante que empiecen a pensar en eso y que tienen alta congestión. ¿No es cierto? Que están concentrándose en un solo centro y están en tamaños menores que Santiago, entonces tienen oportunidades también de tener una planificación mucho más visionaria hacia el futuro, aprendiendo de las lecciones de ahora. Entonces, no pensemos solo en Santiago, hay otros centros, metrópolis urbanos, ¿no es cierto?, en que 1 millón de habitantes, 500.000 habitantes, 600.000 habitantes, menos que esos 250 y que van a estar avanzando. Entonces, no es solamente pensar un poco en cómo remediar una ciudad de 6 millones y tanto como Santiago, sino en el futuro de las otras ciudades chilenas que tenemos. Se puede hacer, me imagino, de forma paralela. Ahora, estos cambios, estas ciudades policéntricas, que buen concepto, no lo había escuchado. ¿Estos cambios dónde nacen? ¿Nacen en la academia? ¿Se están ya pensando? ¿O tiene que ser entre la academia, la autoridad, privados, etcétera? ¿Dónde se puede hacer este menjunje, no? Sí. Como toda buena fiesta, todos tienen que estar invitados. ¿Se está haciendo ya eso? No hay fiestas buenas en las cuales tú dejas gente fuera. Lamentablemente yo creo que se está hablando de esto, es un tema que sale en las reuniones, en seminarios, en veces en que uno se junta con el sector público, pero creo que hay una necesidad de una proactividad mucho mayor en pensar las ciudades de esa manera y avanzar derechamente hacia eso. Tiene que ser el sector público, tiene que ser el sector privado, es imposible hoy día pensar la ciudad de manera separada, y tiene que ser el sector de la investigación o de la academia, que también está viendo esto de un punto de vista más transversal, lo está viendo en otras ciudades, en otros países, etcétera. Chile tuvo una discusión de ciudad policéntrica y tuvo designaciones de subcentros de la ciudad, y Santiago los tuvo décadas atrás, digamos, y esos fueron eliminados de nuestros planes reguladores.
Entonces esta no es una discusión nueva, no estamos inventando la rueda, es algo que apareció y existió en la conversación, eran otros tiempos, eran otros los parámetros sobre los cuales se conversaba, pero en sí es un lugar que yo creo firmemente que hay que volver a visitar y considerarlo muy seriamente. Y pronto, muy pronto. Claro. Sí. Bien, Luis Valenzuela, que es del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te agradecemos que haya venido hasta acá y que nos haya entregado finalmente tu mirada de qué está mal, pero también qué es lo que se puede hacer para mejorar esta situación. Muchas Invitado gracias. para cuando quieras venir. Exacto, su casa. Muy disponible. Muchas gracias. Que estés bien. Hasta luego.